Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa de radio por y para personas altamente sensibles, en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Todo esto a través de entrevistas a especialistas en diferentes temas, en los que abordaremos cuestiones que nos interesan como Paz. Y como Paz que soy, y mamá de dos peques altamente sensibles, soy la primera interesada en aprender recursos para gestionar las dificultades del rasgo y potenciar sus fortalezas, claro que sí. Pero bueno, antes de empezar, dejadme que me presente. Mi nombre es Patricia Fernández y además de coach certificada por ICF, soy también una experta en alta sensibilidad, avalada por la APAS, que es una asociación que existe de profesionales de alta sensibilidad en España. Y como buena paz que soy, también pertenezco a PASE, una asociación española para paz. Así que además de mi experiencia, que no es poco, como paz y como mamá de dos peques altamente sensibles, también tengo la experiencia de mis clientes, ya que realizo sesiones de coaching consciente, mentoría individual para paz, tanto para adultos como para niños, sobre todo papás y mamás que necesitan un poquito de apoyo con estos peques tan diferentes y tan especiales al mismo tiempo. Estoy creando un círculo mensual para personas altamente sensibles, un acompañamiento que va a empezar el primer fin de diciembre y va a ser online. Ya os iré contando más cositas sobre él. Aparte hago formaciones, conferencias y talleres, tanto de alta sensibilidad como otros temas de desarrollo personal. Y bueno, por si esto fuera poco, acabo de emprender un proyecto maravilloso que se llama Crisálidas. Su propósito es transformar personas, ayudarles a alcanzar el equilibrio físico, mental, emocional y energético a través del acompañamiento personalizado de productos terapéuticos derivados del cáñamo. Bueno, una maravilla. Estamos en Sevilla, en la calle Trajano 52, muy cerquita de la Alameda, y por supuesto estáis todos invitadísimos e invitadísimas a pasar por allí. Bueno, y así podría estar eternamente, pero creo que no es el caso. Así que ya me iréis conociendo. Me gusta tocar muchos palos, pero si algo de verdad me apasiona es el ser humano y su autoacompañamiento. Perdona, su autoconocimiento. Me gusta acompañarlo, pero desde el autoconocimiento. Y en esto creo que coincido plenamente con nuestra invitada de hoy. Ella es Esperanza Montes. Nos conocimos en el máster de coaching y conectamos rápidamente. Fue como un flechazo. Bueno, aparte de ser una maravillosa persona, es una maravillosa profesional. A mí me ha ayudado muchísimo en todo este tiempo, en todo mi camino de crecimiento personal y lo sigue haciendo a día de hoy. Así que no puedo estar más feliz y más contenta de poder empezar este primer programa con ella, de la mano de ella. Bueno, ella viene a hablarnos de un temazo increíble para las personas altamente sensibles porque la gestión emocional es, como ya sabéis, uno de los pilares más importantes en nuestro gremio, ¿no? El tema de la intensidad emocional es uno de los pilares, ¿no? Por los cuales se nos reconoce y creo que es súper importante aprender a gestionarlo. Entonces, bueno, os dejo ya con Esperanza. Muchísimas gracias, Espe, por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias a ti. Wow, encantadísima de estar aquí y ser, además, tener este placer de ser la primera estrenando programa. Por Muy supuesto. ilusionada. Bueno, creo que tu talla, digamos, a tu grandeza corresponde a este primer programa. Estoy súper contenta por tenerte aquí. Y antes de empezar, permíteme que te tutee, aunque tu nombre así más comercial sea Esperanza Montes. Háblanos un poquito sobre ti, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando te conozca. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Esperanza Montes, sí. Soy mujer, madre de dos hijos y sobre todo, como me definiría en estos momentos, es una apasionada del desarrollo personal. Eh, Toda la formación y o sea, por toda la formación y toda la experiencia que llevo acumulada en estos años, pues sobre todo me he enfocado en el liderazgo y en la gestión emocional, que es actualmente a lo que me dedico laboralmente, bueno, y también personalmente, porque creo que no es algo que se pueda separar en la vida, ¿no? Y bueno, y en estos momentos, pues como que he abierto como dos líneas de negocio, enfocándome por un lado a nivel grupal, a través de la gestión de equipos, de la formación y talleres también que hago. Y luego, por otra parte, a nivel individual, en consulta, en sesiones one-to-one, ¿no? Qué Individuales. maravilla, qué bien. Sí, la verdad que estoy muy contenta.
Cuánto me alegro grandes resultados. de que te hayas decidido a contribuir, ¿no? A esto de ayudar a otras personas, ¿no? Bueno, de acompañarlas a mejorar sus vidas, ¿no? Y a crecer desde dentro, como nos gusta a nosotras. Y cuéntame, Espe, ¿qué ha hecho que te dediques al tema de la gestión emocional? Bueno, también sé que también al liderazgo, pero bueno, en este caso, como es el tema un poco que vamos a tratar, pues me gustaría saber eso, ¿qué te ha conducido hasta este tema? Bueno, pues principalmente ha sido ese desarrollo personal mm, de mí misma, ¿no? Que es lo que hizo darme cuenta que sin una gestión emocional adecuada, ese desarrollo no es posible. Y bueno, y cómo mejora la vida, ¿no? En principio fue una experiencia totalmente propia y luego es una necesidad realmente que tengo de compartirlo con los demás, ¿no? Porque me ha cambiado tanto la vida en estos últimos años que bueno, que es como que me sale, ¿no? Es como que he encontrado mi camino, mi propósito desde ahí, ¿no? Qué Entonces, maravilla. bueno, ha sido así como no paro de formarme bueno, y de hacer, ¿no? Esas sesiones que tanto me enriquecen, porque, bueno, de todo, es ese continuo aprendizaje que creo que además que es la vida y del que no quiero salir nunca. Qué interesante, Espe. Además que es cierto que el tema de la gestión emocional, ¿no? Aunque ahora se hable quizás mucho, bueno, por lo menos lo que yo experimenté en su momento cuando yo era niña, ¿no? Quizás se conocía menos, ¿no? Y era incluso difícil ponerle nombre a las emociones, ¿no? Vivíamos en un mundo en el que quizás, bueno, pues por lo menos en mi caso, ¿no? Íbamos gestionándolo como buenamente podíamos y muchas veces, pues sin saber un poco qué hacer con eso que sentimos, ¿no? Y más como paz, que suele ser bastante desbordante, ¿no? Las emociones, tanto las que se entienden negativas, ¿no? Que ya hablaremos de eso, la tristeza, la ira, ¿no? El enfado, y las que se entienden también como positivas, ¿no? La alegría, el amor. Porque es verdad que el tema de la gestión emocional, o sea, el cómo se gestionan las emociones puede influir mucho, como tú bien has dicho, en el resultado de tu vida, ¿no? Porque ¿cuáles son los problemas más frecuentes que podemos encontrar asociados a una mala, entre comillas, gestión emocional? Yo te lo resumiría fácilmente y creo que es que los resultados que tenemos en nuestra vida vienen condicionados totalmente por esa gestión emocional, esa mejor o peor gestión emocional. Porque en definitiva, las emociones realmente son esas respuestas fisiológicas y cognitivas, ¿no? A nivel de sensaciones y también de pensamiento, ante una serie de estímulos, tanto externos como también internos, ¿no? Que provocan una reacción. Y Ujú. esa reacción, pues, forma parte fundamental de la experiencia humana, ¿no? Porque esas son según esas reacciones o esas respuestas, ¿no? Que Sí. veremos como es lo ideal, ¿no? Dejar de reaccionar para poder responder, ¿no? Que Ujú. es ahí, para mí es esa la base, ¿no? De la gestión emocional. Que no sean unas respuestas automáticas, ¿no? Y aparte de esas reacciones son las que al final condicionan nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y a partir de ahí, pues son las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida y que bueno, que yo considero que son los resultados que se obtienen. Entonces, mira cómo es tu vida y verás Sí, cómo estás gestionando esas emociones. Para mí sí. están totalmente ligadas. Qué interesante lo que dices, porque es cierto que, bueno, nacemos, ¿no? Y llegamos a este mundo y, bueno, vamos cargándonos de experiencias, ¿no? En el caso de las personas altamente sensibles, nuestro entorno nos influye mucho, ¿no? Bueno, como a todo el mundo, pero quizás nosotros somos más sensibles, ¿no? Por utilizar esta palabra, o más receptivos, tenemos una piel más fina, ¿no? Con respecto al entorno. Y sí que es cierto que el hecho de nacer, ¿no? Bueno, pues vamos adquiriendo ciertas creencias, ciertos pensamientos, que al final nos llevan muchas veces a generar ciertas emociones y de forma inconsciente a actuar, como tú dices, muchas veces de forma incluso impulsiva, porque aunque los PAS somos personas reflexivas, cuando la emoción llega, ¿no? Y llega con tanta fuerza,
al final no te queda más que si no aprendes a gestionarlo que reaccionar, ¿no? Y después vienen los ay madre, ¿no? Y cuando se me viene a la cabeza, ¿no? Pues típica situación de madre sensible, ¿no? Que está con sus hijos, que están quizás un poco también ellos desbordados por los acontecimientos y que en vez de mantener la calma, ¿no? Y transmitir todo eso, pues pierde los papeles, ¿no? Que vamos, me pongo a mí misma como ejemplo, ¿no? Y acaba gritando, ¿no? O acaba explotando con esa saturación que a veces nos pasa, pero que quizás a todos nos llega, ¿no? Ese punto en el que tú ya no eres tú, la emoción directamente te ha dominado, ¿no? Y ya el resultado, como tú bien dices, lo tienes delante, ¿no? Y bueno, y no te has dado ni cuenta, ¿no? De todo eso que ha ocurrido y al final, bueno, pues lo que ves es a tus niños, ¿no? Con esa carita, esa carita Exactamente, de ¿no? desconcierto. Claro, esa explosión de ira, ¿no? Que estaríamos hablando y Sí, luego cómo viene esa culpa, porque claro, no total. todo queda ahí, sino que luego, ¿sabes? Viene esa, uff, ¿qué he hecho, no? ¿Qué he hecho? Sí, ¿Qué mala soy, no? Fíjate, ¿no? sí, No he podido controlarlo, ¿no? sí. Entonces, claro. Claro, es verdad que hay, bueno, que las emociones tienen su para qué, ¿no? Bueno, tú bien lo sabes. Eh, Cada una de ellas no tienen diferente, vienen por algo, ¿no? Las emociones realmente no vienen a fastidiarnos la vida, ¿no? Ni vienen digamos, a generar, para que nos generen resultados catastróficos como el que acabamos de comentar, sino que vienen para otra cosa, ¿no? Entonces, me gustaría saber, Espe, ¿qué opinas tú? ¿Para qué sirven las emociones? Hombre, claro, tienen una función principal, como decía, es como, o sea, realmente nos sirven para adaptarnos a nuestro entorno, también para crear conexiones interpersonales y sobre todo también, perdón, nos hacen, o sea, influyen en nuestra salud física y mental, ¿no? Entonces, cada una tiene su función, como hablábamos antes, ¿no? Lo de que unas emociones se catalogan como negativas y otras como positivas. Ujú. Al Sí, final, yo no creo que unas sean positivas y otras negativas, sino que simplemente es como todo, al final sí, es desde donde lo veamos, ¿no? sí. Cuando descubrimos para qué vienen esas emociones que tanto nos molestan en algunos momentos, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y le encontramos su para qué, todo empieza a tener sentido, ¿no? Por eso creo que es tan importante entender las emociones, mm, tener conciencia emocional Ujú. y adquirir técnicas para gestionarlas, ¿no? Porque cuando las vamos reconociendo, las vamos integrando en nosotros y vamos consiguiendo regularlas y, bueno, gestionándolas en definitiva, nuestra vida mejora considerablemente en Sí, todos los sentidos y en todos sí. los aspectos, ¿no? Muy interesante esto que dice. Yo creo que hay, bueno, o por lo menos así lo he vivido yo, hay muchas creencias, ¿no? O mensajes que nos llevan sobre que enfadarse es malo, ¿no? Que estar triste es mejor no hacerlo, ¿no? Mejor estar contento y feliz. Y entonces eso a veces nos produce como un rechazo, ¿no? A las emociones, como un no querer experimentarlas. Yo, en muchos talleres de los que he hecho con papás y con mamás de niños altamente sensibles, ¿no? Muchos padres lo que me dicen es que yo quiero que mi hijo deje de sufrir, ¿no? Es como, y yo siempre digo, bueno, esas emociones van a estar ahí. Es cierto que podemos trabajar, pues como ahora nos contarás, en gestionarlas, incluso en anticiparnos a ellas, en trabajar esa mirada, ¿no? Que muchas veces, dependiendo de cómo miremos, cambia la emoción, ¿no? Pero por otro lado, una vez que llega la emoción, el niño o la persona no es responsable, ¿no? De sentirla, ya solo puede, bueno, ¿qué hago con esto, ¿no? Y ese rechazo muchas veces a no querer sentir, por lo menos para los PAS, es bastante contraproducente, porque como tú bien dices, al final, pues eso el cuerpo de alguna forma lo expresa, ¿no? En somatizaciones, en dolores, en problemas. No sé qué ves tú cuando la gente, ¿no? Se acerca a ti para aprender a gestionar las emociones. ¿Qué observas tú en personas que quizás no están reprimiendo, ¿no? O están rechazando todas estas emociones? Quizás las negativas, ¿no? Porque las positivas como que tienen están mejor vistas, ¿no? De alguna forma. Sí, está mejor vista, pero también es verdad que hay personas que, porque bueno, hay muchos condicionamientos, ¿no? También Ujú. culturales y también bueno, yo desde mi propia experiencia te digo que bueno, en mi casa el estar triste no era algo
que se llevara bien, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en concreto, la tristeza para mí siempre ha sido una emoción que no servía para nada y había que rechazarla totalmente. Es Sí, como no me he permitido estar triste en muchos momentos de mi vida. fíjate. Y me ha costado mucho, ¿no? Encontrarle la función a la tristeza, pero cuando lo descubrí dije, wow, o sea, es Ujú. como es que hay que transitarla. Qué útil, ¿no? Esa tristeza para poder quedarte ahí reflexionando, transitando qué es lo que está pasando y aprender de esa experiencia, ¿no? Sobre lo que te haya pasado, ¿no? Sí. Em, entonces, sí, el problema principal, bajo mi punto de vista, es que la rechazamos o ese Ujú. miedo, ¿no? Sí, Por ejemplo, no sé, en cualquier situación de enfrentarnos a algo, ¿no? De hablar con una conversación difícil o no sé, el atrevernos a algo, ¿no? ujú. Que rechazamos esa emoción. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Eso al final nos va a influir sí o sí. Sí, El tema es totalmente. el miedo, ¿no? Nos va a paralizar o vamos a huir. Sí, Entonces, el gestionar eso, qué poder, es que te da un gran poder, ¿no? sí, Para, sí, para desenvolverte ante la vida en general. O sea sí. que claro, el problema es que o bien la rechazamos y al final se nos descontrolan, o bien la reprimimos Ujú. y se nos queda dentro y somatizamos, claro que somatizamos, y Sí, luego nos viene la cervicalgia, la sí, lumbalgia, totalmente. la ciática, lo del Sí, estómago, todas esas somatizaciones bueno, que llevamos ahí y que muchas veces pues naturalizamos, ¿no? Y sí, decimos, no, es que a mí, yo es que cargo mucho aquí, no es que sí. yo me duele, tengo muchas migrañas, ya, Mm, pero hemos ido hacia el interior, hacia de mm. dónde está viniendo eso, porque Sí, posiblemente sea esa represión que hemos hecho, ¿no? Al final, ante un suceso, ante cualquier suceso, ¿no? Hay una conducta y luego un resultado. En esa conducta, cuando no somos capaces de gestionar esa emoción queda reprimida en nuestro cuerpo, ¿no? Esa experiencia es una experiencia conflictiva, ¿no? Que sí. hace que se nos contraigan partes del cuerpo. Ujú. Y esa contracción al final te causa, si no se va liberando esa emoción, al final te causa una herida emocional, ¿no? Y es Ujú. eso lo que al final termina en muchas ocasiones somatizándose, ¿no? Mm. Es que estás hablando y estoy pensando en mí misma, en mi caso, ¿no? Mi kriptonita, digamos, siempre ha sido, o por lo menos así lo veo, la ira, ¿no? Yo, bueno, por mi forma de ser, mi personalidad, me ha costado siempre gestionarla mucho, ¿no? La he reprimido mucho. ¿Qué me ha pasado a mí? Claro que, bueno, pues después tengo bruxismo, ¿no? Por las noches. Y descargo la mandíbula, pues eso, ¿no? Es como que toda esa tensión, ¿no? Que a lo mejor puedes acumular durante el día, que esto también, yo creo que, bueno, y así es, he hablado con muchos padres que también les ocurre, ¿no? Esa tensión muchas veces en el cuello, en la espalda, esas contracturas musculares, pues bueno, en parte pues pueden venir por lo que sea, ¿no? Pero es verdad que las emociones cuando tú luchas contra ellas, ¿no? Son mucho más complicadas de gestionar que cuando las ves, ¿no? Las miras, las aceptas de alguna forma, ¿no? Y aprendes a incluso sacarle el lado positivo, porque por ejemplo yo con el tema de los enfados, la ira, ¿no? Es una emoción que, bueno, siempre, o así lo he vivido yo, tiene una necesidad encubierta, ¿no? Y descubriendo esa necesidad puedes aprender también a saber qué necesitas también. Solemos estar los padres muy volcados hacia afuera, ¿no? En los demás, en el ayudar, y nosotros muchas veces quedamos en último lugar. Entonces esa ira muchas veces viene por no darte espacio, ¿no? Por no escucharte a ti misma, tus necesidades, y una vez que tú te paras y la entiendes y te escuchas y pones el foco en transmitir esa necesidad, ¿no? Y en quizás avanzar en ese sentido, a mí me ha impulsado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues es con lo que tú dices, es entender, ¿no? Tomar conciencia, aceptar y aprender a gestionar para sacarle incluso partido, ¿no? A lo que después se puede ¿No? considerar una emoción negativa, ¿no? Por supuesto, la ira maravillosa que impulsa la acción, que impulsa Total. la acción. En su justa medida es maravillosa, como Mm. digo, y sobre todo para poner límites. Eso que tanto Sí, nos cuesta a muchas personas, ¿no? sí, Poner sí. límites para salvaguardarnos, claro que sí. Por eso Sí.
que el reconocerlas y el ver su función y utilizarlas, pues claro que sí, de eso se trata, ¿no? Vale. Hemos dicho antes que, por retomar un poco, que no somos responsables de nuestras emociones, ¿no? Que no podemos controlar lo que sentimos, pero sin embargo nos llega, ¿no? Y bueno, y a mí me gustaría preguntarte o que tú nos contases, Espe, qué hacer, ¿no? Para cuando nos llega una emoción y sobre todo una emoción, bueno, en nuestro caso de personas altamente sensibles, pues tan intensa, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar todo eso? Bueno, yo creo que hay un paso primero que diría que sería entenderlas, ¿no? Bueno, emociones hay muchísimas, ¿no? Pero creo que las más universalmente conocidas y además que no entienden de cultura, sino que son totalmente físicas, pues diríamos que son 5, que son la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado y el asco. Ujú. Y bueno, yo añadiría una sexta principal, que para mí es la calma, que es Ay, me como, encanta. sí, sería como donde todas se regulan, ¿no? Cuando estamos en calma es como que todas esas emociones están en su justo punto, ¿no? Y bueno, creo que lo principal primero es entenderlas, entender para qué están ahí, entender cómo funciona, cuál es esa energía que nos transmiten. Y luego de ahí, bueno, eso, ponerle conciencia, como he dicho antes, ¿no? Hay muchos ejercicios para identificarlas. Luego también aprender técnicas para gestionar esas emociones. Tanto hemos escuchado seguro mucho, ¿no? De la respiración, también el tema de los pensamientos, de cómo podemos cambiarlos. En definitiva, es aceptarlas, ¿no? Y para poderle dar una salida, una regulación adecuada a la situación en la que nos encontremos, ¿no? Ujú. Yo para eso quiero ahora, voy a comunicaros que, bueno, tengo un workbook, un cuaderno de trabajo Sí, sobre gestión emocional qué que maravilla. para todos los oyentes de este programa, en primicia, Ole. os lo regalo porque creo que os va a venir genial y que es un buen punto de partida para comenzar en este camino de gestión emocional. Qué Así que bueno, maravilla. luego, si quieres, decimos al final cómo podemos hacerlo llegar. Fantástico, porque además estoy viendo que nos queda poco tiempo y bueno, me quedaría hablando contigo la vida. Oh, Entonces, y vamos, yo, y yo. vamos a seguir un poquito avanzando porque bueno, me ¿Eh? gustaría también hablar, porque esto que hemos dicho no es como la parte de, vale, me llega la emoción, ¿no? Y la gestiono. Ese regalo maravilloso que nos has hecho, por supuesto, lo vamos a mencionar para que todos los oyentes puedan ir y puedan aprovecharse de esta oportunidad tan grande que nos brinda. Y me gustaría también hablar de esa forma de tratar las emociones un poco como desde el coaching, por ejemplo, se hace mucho una especie como de, bueno, pues de ver un poco qué pensamientos, ¿no? Qué formas de mirar están generando esas emociones, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo se trabaja desde otro punto de vista como más desde los pensamientos, ¿no? No tanto desde cuando ya llegó la emoción, sino como un punto antes. O sea, te refieres cuando la identificamos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cuando vemos que, no sé, un ejemplo, cualquier emoción, ¿no? Estamos teniendo miedo hacia una situación, ¿no? A la que nos Ujú. vamos a enfrentar, a eso te refieres, ¿no? Sí. Pues sí, es que siendo consciente de ella, ya tienes el poder de cambiar la perspectiva, ¿no? Sí. Que es como tú dices, desde el coaching, claro, ahora tú ya sabes, ¿no? Que esa emoción primero la estás sintiendo además en tu cuerpo, porque esa conciencia corporal es muy, muy importante. Ujú, Y ahora es decir, venga, ¿qué opciones tengo, ¿no? ujú, ¿Qué voy a hacer con eso? A mí, por ejemplo, para la tristeza, como he hablado antes, es un recurso que nos pasa, o con el miedo mismo, como estábamos diciendo, ¿qué nos pasa? Que nos ponemos en ese pensamiento catastrofista, ¿no? sí. De, ay, ¿qué voy a hacer? Esa preocupación, ¿no? La preocupación es una parte del miedo. Preocupación Ujú, es una emoción que viene de la emoción básica que diríamos que es el miedo, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos preocupamos? Nos preocupamos por algo, porque va a pasar esto, y en la mayoría de los casos eso no pasa, ¿no? Entonces es darnos cuenta que estamos pensando, ujú, que esto, que va, para qué nos sirve eso, ¿no? Entonces, ujú, bueno, decir, ¿eso realmente va a ocurrir? ujú. ¿Tenemos la seguridad de que eso va a suceder? Sí, No. Pues entonces vamos a cambiar ese punto de vista, ¿no? sí. Es muy interesante porque una vez que tú empiezas a pararte, ¿no? y a tomar conciencia de esto, puedes ir un paso más
y ver cómo ese patrón, ¿no? Que muchas veces existe, ese patrón que siempre es como cada vez que ocurre esto, yo respondo de esta forma, ¿no? Y empezar a cuestionarte, bueno, o aprender de esos estímulos o esos hechos, cómo, o sea, por qué los estás mirando de esa forma, ¿no? Cómo puedes aprender a mirarlos de otra para que quizás no despierte esas emociones. Y también hay un trabajo muy interesante ahí de observar, ¿no? Y de muchas veces con diarios de gestión emocional y con otros recursos de ir viendo qué es lo que desencadena cada emoción, qué nos está llevando a ello, ¿no? Y cómo podemos quizás mirarlo de otra forma para poder anticiparnos a que surja esa emoción, ¿no? Y nos lleve a un resultado, como tú decías antes, que no nos gusta. Bueno, Espe, Totalmente. brevemente, porque a mí me encanta lo que tú haces, ya sabes que soy fan de la metaprogramación cognitiva. Me ha ayudado muchísimo en este proceso, ¿no? Y además de emprendimiento, ha sido para mí una pieza clave. Entonces me gustaría que me explicases en un minutito en qué consiste la metaprogramación cognitiva, muy breve, para ya ir despidiéndonos. Vale, bueno, la metaprogramación cognitiva, ese nombre tan complicado que parece que tiene, bueno, eso es lo que aplico en las sesiones one-to-one, ¿no? Que decía en consulta. Entonces, son dinámicas terapéuticas que lo que consiste en resolver conflictos internos a través de visualización. Lo que trabajamos es con el inconsciente, entonces es proyectando y resolviendo. En definitiva, de lo que se trata es de capacitarte mediante una serie de protocolos, ¿no? Adquirimos mayor complejidad cognitiva y eso, que antes nos suponía una dificultad, pues deja de serlo. Es una técnica muy, muy potente y muy eficaz. Sí. Está teniendo unos resultados maravillosos en consulta y os lo recomiendo Sí. totalmente. Yo igualmente os recomiendo que la probéis, os recomiendo que consultéis y que visitéis a ESPE, porque de verdad que merece la pena, es súper potente, es increíble cómo en pocas sesiones avanza tantísimo. Vamos, es una pasada, la verdad. Yo estoy súper contenta porque la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, Espe, ya para irnos despidiendo, ¿me puedes decir por favor dónde podemos encontrarte? Pues podéis encontrarme en mi web, que es esperanzamontes.com, y ahí podéis encontrar toda la información sobre mí. Os podéis suscribir a mi newsletter que tengo también. También ahí está el enlace a LinkedIn, a Instagram, mi email. Y no dejéis de contactarme para enviaros ese workbook maravilloso donde, por supuesto, hay muchas técnicas de gestión emocional que os va a encantar. Qué maravilla, Esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente ya para despedirme, deciros que si queréis saber algo más sobre mí, podéis encontrarme en redes sociales, en Instagram, @patriciafernández_, la primera con Y, en Facebook y en LinkedIn. También en Sevilla, por supuesto, en Crisálida. Estamos creando una comunidad maravillosa de la que ya os iré hablando. Pero hay un espacio específico para paz y en él vais a encontrar un montón de recursos, de novedades y de actualizaciones, no os lo perdáis. Estoy en construcción también de una página web que ya pronto también os comentaré. Y nada, por supuesto, toca despedirse, me da muchísima pena, hablando de emociones, pero esto es así, el tiempo es el que es. Recordaros que estamos en Relax FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast en plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros, por si queréis volver a escucharlo o enviárselo a algún amigo. Bueno, Espe, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. De verdad que ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias a ti, Patri. Un placer y bueno, estoy súper, súper emocionada. Hoy tengo todas las emociones ahí a flor de piel. Qué maravilla. Súper contenta, súper contenta. Muchas gracias. Pues nada, familia sensible, os mando un súper abrazo sensible a todos y hasta la próxima. Nos vemos en un par de semanas.